Bueno, cordial saludo a tutor y compañeros. Esta reunión sincrónica es acerca del debate de la socialización, regulación y automotivación por parte de cada uno de los compañeros. Los integrantes somos Guillermo Andrés Gil, Jorge Eduardo Fonseca, Gabriela García Espinel, Milena del Pilar Aponte y quien les habla, Dayana Herrera, del grupo 4. Bueno, el resumen y después con las respuestas a procesos y subprocesos y después vamos a hacer una síntesis y por último las conclusiones. Entonces, pues en el organizador gráfico voy a iniciar yo, entonces voy a abrir mi mapa mental. Bueno, este mapa mental fue elaborado con la ayuda de la lectura obligatoria y de la lectura que elegí de Flores. Entonces, acá tenemos como el tema central el aprendizaje autorregulado, donde nos dice que es un proceso activo donde el estudiante planifica, monitorea y evalúa su propio aprendizaje, integrando cognición, metacognición y motivación para lograr autonomía. De aquí desprendemos tres aspectos, la cual es la cognición, la motivación y la metacognición. Entonces vamos a iniciar acá con la metacognición, que nos dice que es un proceso mental básico en atención, memoria, comprensión y aplicación de conocimientos. De esto se desprende en la adquisición, que es leer, y observar y experimentar, el procesamiento, que es analizar, sintetizar, relacionar ideas, y retención, que es repetir, asociar con experiencias previas. Y vamos a iniciar con la motivación, que nos dice que nos determina que es una lección, iniciación, dirección, magnitud y calidad, y donde incluye la aproximación o orientación de metas, que esto se puede decir que es el sujeto que desea alcanzar o pretender evitar. También tenemos la fuente de origen de la motivación, que es sentirse al gusto de lo que se quiere hacer. Y el carácter de la motivación, que es alcanzar un interés o necesidades personales. Y como último aspecto tenemos como último proceso tenemos la metacognición, donde nos dice que es el control deliberado y consciente de la propia actividad cognitiva. Entonces acá se desprende, entre ellos está el conocimiento cognitivo, que es la actividad cognitiva de la persona, la tarea y de la estrategia. También tenemos la experiencia metacognitiva, que es el proceso de planificación, control y evaluación. Y las metas cognitivas es una acción que persigue a un determinado fin. Y las estrategias, tenemos la cognitiva y la metacognitiva, que nos dicen la cognitiva, progresa la actividad intelectual hacia la meta, y la metacognitiva, cuando da función a un supervisor, o supervisar es un proceso. Entonces, pues, bueno, compañeros, acá les presento mi mapa mental. Entonces, no sé qué les parece, los escucho.
Entonces, compañera Dayana, tu mapa es bastante interesante, tiene los conceptos claros, tiene una interacción y una interconectividad bastante interesante. Me llama la atención que esto tiene que ver mucho con el aprendizaje autónomo, precisamente porque sin motivación no hay el desarrollo del aprendizaje autónomo, mucho menos de lo que tú nos explicas aquí como la metacognición, ¿no? En esa actividad metacognitiva, que son precisamente las estrategias de aprender a aprender. Entonces, para mí resalto eso porque me parece importante la parte de la metacognición, asimismo de la cognición, como bien lo puedes explicar ahí, y que, por supuesto, no hay aprendizaje autorregulado donde no hay motivación y por lo tanto no hay tampoco aprendizaje autónomo. Gracias. ¿Algún otro compañero? Bueno, vamos a seguir con el siguiente organizador gráfico, que es el de la compañera Milena Ponte. Sigue, compañera. Muy buenas noches, qué pena compañera, yo tenía el micrófono apagado. A mí me parece que su artículo, perdón, su mapa mental es fundamental, ¿no? Es fundamental para la profundización del aprendizaje autónomo. Este aborda, por ejemplo, sala de máquinas en el proceso cognitivo y aquí podríamos decir que sería como que aprendemos a aprender, ¿no? Entonces, me pareció muy bueno pues, Mental. que ayuda mucho también a la parte de aprendizaje autónomo. Bueno, dentro de, no, casi no veo, en el mapa mental que yo tengo es de Paredes, el artículo es de Paredes, Campo Verde Agudelo y Játiva de Macas. Bueno, este nos explica la importancia de las herramientas tecnoeducativas en el siglo XXI, ¿sí? Donde fortalece las competencias digitales docentes y estas nos ayudan a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, especialmente cuando los docentes desarrollan competencias digitales. Bueno, los autores aquí nos destacan que los profesores, o sea, nosotros debemos capacitarnos en el uso de tecnologías con plataformas virtuales donde se apliquen la parte educativa, ¿sí? Y la parte de recursos digitales, porque esto permite clases más dinámicas, participativas e innovadoras. También, además del uso adecuado pues, de esta tecnología, favorece que los estudiantes aprendan mejor, que también desarrollen habilidades digitales, se adapten a las exigencias que tenemos ahora eh, en el siglo XXI. Es importante también esta lectura porque esta nos enseña a desarrollar el aprendizaje autónomo, ¿sí? Porque prácticamente el aprendizaje autónomo lo tenemos en base pues, a las herramientas digitales pues, que nos están favoreciendo, pues ahora y también depende del buen uso. Por lo menos aquí hablaban del rol del alumno, el rol del alumno del siglo XXI. Pues aquí dicen que el estudiante actual es el protagonista de su propio aprendizaje. Nosotros como estudiantes buscamos, como estudiantes y cuando
nos adaptemos a ser profesores, es importante que, bueno, los estudiantes busquen busquen y usen la tecnología, aprendan y aprendan de la misma, ¿no? O sea, que tengan un buen uso. El uso tiene que ser responsable, tiene que ser crítico y también pues capaz como de organizar su propio estudio. Aquí habla también del aprendizaje autónomo, tiene que ver mucho con el aprendizaje autónomo. En el rol del profesor, del docente del siglo XXI, que pues aquí en esta partecita pues lo vemos, ya no se trata de transmitir información como lo hacíamos antes, no como lo hacían antes, sino que nosotros como docentes tenemos que ser guías orientadores que apoyemos a los estudiantes y nuestra función o la función del docente es motivar al estudiante, ¿sí? Motivarlo y aparte enseñarle a que aprenda de forma autónoma, donde use herramientas digitales y aquí mismo también mejora la parte del aprendizaje. Ya en la parte de, ay, que no alcanzo a ver, rol, perdón, capaz, es que no alcanzo a ver. ¿Me puedes, después de competencias docentes, ¿sí? Entonces aquí cuando hablamos de docentes, son las habilidades que tenemos, que necesita un profesor para enseñar bien, ¿sí? Nosotros tenemos que planificar clases, tenemos que tener una comunicación asertiva, evaluar y adaptarnos a diferentes estudiantes, porque los estudiantes ahora ya no aprenden o sea, como antes lo hacíamos, era una sola guía y aprende como se manda el currículo, no, sino ya ahora buscamos nuevas estrategias para que los estudiantes aprendan, porque no todos tienen la misma manera de aprender, ¿sí? Por ejemplo, unos estudiantes aprenden es viendo, visualizando, otros estudiantes aprenden es escribiendo, escuchando, entonces eso también es importante. También es importante fomentar el pensamiento crítico y mismo lo dice, el aprendizaje independiente. En las competencias digitales, estas son como las capacidades que usamos para o sea, las capacidades que tenemos para usar la tecnología que nos enseña, ¿sí? Esta incluye manejar plataformas virtuales, crear contenido digital y enseñar al estudiante a usar la tecnología correcta y responsable, de forma correcta y responsable. Ya en las herramientas tecnoeducativas, vemos que son recursos digitales, son todos los recursos digitales que nosotros tenemos, que son muchísimos, son variados, ¿sí? Estos son como las plataformas virtuales, que son las que tenemos ahorita, por ejemplo, Teams, está Zoom, está WhatsApp, ¿sí? O sea, tenemos mucha manera de comunicarnos dentro de las plataformas virtuales. Tenemos también los juegos educativos y también aplicaciones que nos facilitan el aprendizaje autónomo, donde el estudiante aprende también a su ritmo, ¿sí? La parte de aprender, del aprendizaje autónomo es que tenemos un ritmo de aprendizaje, nos adaptamos, pues, eso nos ayuda, nos enseña y nos adaptamos a tener un propio ritmo de aprendizaje. Bueno, el tipo de herramientas dentro de las herramientas tecnológicas está, bueno, lo que dije, las plataformas educativas que son todo lo que con Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, también tenemos Meet, Zoom, aunque no son educativas, pero nos ayudan en la parte comunicativa. En el aprendizaje, en las aplicaciones interactivas que son juegos, pues cuestionarios es
una cosa que nosotros podemos aprender muchísimo. Eso nos permite jugando y a evaluarnos de forma dinámica. Por ejemplo, tenemos Kahoot, tenemos WordWall, tenemos EducaPlay, tenemos muchísimas plataformas donde podemos crearle a nuestros estudiantes crucigramas, sopas de letras, juegos interactivos como por ejemplo, no, hay muchísimas formas y maneras para poderles transmitir el conocimiento. Bueno. También los recursos multimedia, que son los videos y presentación. Tenemos, por ejemplo, la presentación que es Canva, Presley, PowerPoint. En la parte de videos tenemos a YouTube. Bueno, también en las herramientas de comunicación que hablamos aquí, que pueden ser los foros, chat, pues que los nombré adelante, pero son prácticamente de ahorita, que son el WhatsApp, el Zoom y el Google Meet. Todas estas herramientas ayudan que el estudiante aprenda de forma independiente, ¿sí? Que nosotros les podamos transmitir para que ellos aprendan de forma independiente. También tenemos de estudio, donde incluye que el aprendizaje virtual híbrido se mezcla con el presencial y online, ¿sí? Este aprendizaje, bueno, esto tiene que ver mucho con el autoaprendizaje. Estas modalidades permiten que los estudiantes controlen su tiempo, el ritmo y la forma de aprender. Bueno, seguimos con la capacidad de los docentes, donde es fundamental que los profesores aprendan. O sea, nosotros como profesores tenemos el deber para aprender a usar las herramientas tecnológicas, donde nos permite que mejoren las clases, donde podamos nosotros motivar a los estudiantes, donde promovamos el aprendizaje autónomo también. Bueno, como ya terminando, creo que pues nosotros tenemos que integrar herramientas tecnológicas en la educación y para que ellos se fortalezcan, no solamente ellos, sino también nosotros, y tratar de que hagamos el proceso educativo más efectivo y acorde a la sociedad que tenemos ahorita, que es prácticamente todo es digital. ¿Tienen alguna pregunta? Termine. No, señora compañero. No, pues de mi parte, sin más que una pregunta, antes que nada felicitarte, porque noté que al inicio estabas un poco nerviosa y la sacaste del estadio realmente. Entonces, de mi parte, todas mis felicitaciones. Me interesa mucho la parte de los roles de docentes y estudiantes en el siglo XXI, donde afirmas que ya no se es transmisor del conocimiento, sino que es un docente orientador o facilitador. Sí, de hecho ya Jean Piaget lo afirmaba, ¿no? El acompañamiento del docente como un tutor que monitorea, motiva y empuja el proceso, más no el protagonista del mismo, ¿no? Asimismo, me parece importante resaltar la parte protagónica que tiene el estudiante en este proceso. No, tú hablas de aprendizaje autónomo, de aprendizaje metacognitivo, ¿sí? Como el resultado de una autorregulación que pues lleva el estudiante gracias a todo un proceso de aprendizaje ya llevado a cabo, no es de noche, de la noche a la mañana, lo sabemos los que estudiamos de manera virtual, que pues aquí realmente se facilita este proceso y es un continuo aprendizaje, ¿no? Que el estudiante aprenda precisamente de manera autónoma. Entonces, nada, quería resaltar eso. Te agradezco por tu presentación y además de interesante, pues los contenidos están muy bien interconectados. Te felicito. Muchísimas gracias. Sí, eh, también resaltar que durante el proceso que he tenido con la carrera, ha sido
un aprendizaje enriquecedor, sobre todo es importante aprender, capacitarnos muchísimo acerca de las herramientas digitales para poderles transmitir a nuestros estudiantes. Y si podemos encontrar muchísimas herramientas para que ellos interactúen, para que ellos se motiven, para que ellos aprendan y pues qué mejor manera que aprender Yo tengo una divirtiéndonos, pregunta ¿no? para ti. Sí, señor. ¿Creerías que cuáles sean los motivos por los cuales muchos docentes anclados en el sistema tradicional eh, preferirían no usar las herramientas tecnológicas? ¿Por qué creerías tú que hay esta manera de pensamiento anclada un poco en un método que realmente ya no fructifica, por decirlo de alguna manera? Yo creo que, yo sinceramente creo que todos los profesores tenemos una manera diferente de enseñar. ¿Qué pasa? No culpo tanto a los profesores que son anclados a la manera tradicional, porque el problema es el currículo. Realmente yo me pongo a leer el Ya, currículo de varios, mm, o sea, el currículo de la parte educativa, y siempre manejan la manera es tiene que ser el colegio el mejor colegio y tienen que ser, que tener estas materias por lo alto, porque sí, yo siento también que a veces es el currículo que no permite integrar, o que nosotros de pronto falta un poquito de como adaptar el currículo a estos colegios. Eh, yo he tenido experiencias dentro de mis prácticas y siento que es más eso, y que pues también a veces hay profes que están cansados, que están como que ya cansados, llevan muchos años y ya están como que cansados, y a veces tienen un poquito de como antipatía a hacer algo diferente, o no tanto ya, antipatía, sino también miedo a hacer algo diferente, o que se pase de, por ejemplo, hoy tengo que enseñarles estos temas y no tengo más tiempo. Siento que también es eso. No tengo más tiempo, entonces voy a enseñar este tema y pues no me puedo salir de los tiempos. Creo que es, es eso pues dentro de mi experiencia, ¿no? Estoy hablando de mi experiencia. Creo que es parte del currículo que no adaptamos las herramientas tecnológicas, y también que a veces los profes les falta tiempo, o tienen pues miedo al cambio. ya. Eh, Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compañera, pues yo te quiero felicitar por tu mapa mental. Está, está creativo y pues explica muchas cosas, o sea, es entendible acerca de las herramientas y pues como aporte sería acerca del tema que trabajaste tú, em, que es esencial que los docentes fortalezcan como más sus habilidades digitales, puede ser a través de capacitaciones y que aprovechen estas herramientas que tú nos compartiste. Mm, y bueno, pues sería ahorita en estas épocas, hoy en día todo es virtual, todo es digital, todo es que tengan los docentes o nosotros como docentes tener como más en cuenta la gamificación. Ujú, Pienso sí, que con esta gamificación les ayuda a los estudiantes a crear un aprendizaje más efectivo y relevante en esta actualidad que estamos. ¿Ya? Vale. También
dentro de la pregunta que me hizo el compañero, también puedo decir que Colombia aún le falta tener, por ejemplo, también hay muchas zonas donde no alcanza a llegar el Internet. Entonces también a veces algunos profesores están trabajando con los recursos que hay. Ese también es otra de mis respuestas a la pregunta del compañero. Muchísimas gracias, compañeros. Listo. Seguimos con el organizador gráfico de la compañera Gabriela. Bueno, mi organizador gráfico es sobre la influencia del aprendizaje autónomo en la autoestima. Pues inicialmente encontramos la relación que tiene este aprendizaje junto con la autoestima. Bueno, el aprendizaje autónomo pues se relaciona con varios elementos importantes. En primer lugar, lo que es la independencia, que significa que el estudiante no debe depender totalmente del docente, sino que puede avanzar por sí mismo en su proceso de aprendizaje. Y en segundo lugar, pues la responsabilidad que implica que el estudiante asuma el compromiso de cumplir con sus tareas y responder por su proceso académico. También encontramos la organización del tiempo, que es fundamental para que el estudiante pueda distribuir adecuadamente sus actividades, cumplir con sus responsabilidades. Y otro aspecto es la capacidad de realizar tareas por sí mismo, lo cual pues le ayuda a fortalecer la confianza, la seguridad en sus propias habilidades. Y por último, pues el trabajo en equipo, que muestra que aunque el estudiante sea autónomo, también es capaz de interactuar, colaborar y aprender con otros. Bueno, todos estos elementos permiten que el estudiante tenga un papel activo en su aprendizaje. Este aprendizaje autónomo pues conduce a varios resultados importantes. Uno de ellos es el aprendizaje significativo, donde el estudiante no solo memoriza, sino que comprende y le da sentido a lo que aprende. También favorece el pensamiento reflexivo, ya que el estudiante analiza, cuestiona y construye su propio conocimiento. Además, permite desarrollar la capacidad de aprender a aprender, que es fundamental porque le da herramientas al estudiante para seguir aprendiendo pues a lo largo de su vida de manera independiente. Em, ¿Qué más? Bueno, en este proceso el docente cumple un papel importante que es el de mediador, que significa que el docente no es quien transmite todo el conocimiento, sino que lo guía, lo orienta, lo acompaña para que así el estudiante pueda construir su propio aprendizaje. También existen algunos factores que influyen en el desarrollo del aprendizaje autónomo, como la realización de tareas de forma independiente, la organización y planificación del tiempo y el trabajo colaborativo. Estos aspectos ayudan a fortalecer habilidades como la disciplina, la responsabilidad y la autonomía. Bueno, en la parte central del organizador vemos pues la correlación entre lo que es la autoestima alta y una mayor capacidad de aprendizaje autónomo, lo cual quiere decir que los estudiantes que confían en sí mismos tienen más facilidad para aprender de manera independiente. Pero también ocurre lo contrario. Cuando un estudiante logra aprender por sí mismo, se siente capaz, seguro y motivado, le ayuda a fortalecer su autoestima. Por esta razón se dice que la relación entre estos dos conceptos es bidireccional, ya que ambos se influyen mutuamente. Bueno, ahora vamos a explicar la parte de la autoestima, la cual se compone de tres elementos principales: los pensamientos, que son las ideas que el estudiante tiene sobre sí mismo; los sentimientos, que se relacionan con cómo se siente frente a sus capacidades; y las actitudes, que se reflejan en su comportamiento frente a diferentes situaciones. La autoestima influye en aspectos muy importantes del estudiante, como la forma en que se percibe a sí mismo, su comportamiento,
la manera en que se relaciona con los demás, su rendimiento académico. Bueno, es decir, que una buena autoestima puede favorecer a la participación, la confianza y el desempeño del estudiante dentro del aula. Bueno, de igual manera, la autoestima se construye desde diferentes contextos, especialmente desde el entorno familiar, pues factores como el afecto familiar, la posibilidad de expresar opiniones y el apoyo en las tareas pueden ser muy fundamentales para el desarrollo del niño y también existen otros factores que influyen en su autoestima, como el afecto de las personas que lo rodean, la opinión y participación dentro de la familia, el apoyo de los padres. Todo esto pues contribuye a que el estudiante se sienta valorado, escuchado y seguro. Bueno, finalmente, en la parte inferior del organizador se plantea ahí una pequeña conclusión que es muy importante, ya que cuando un estudiante aprende a organizarse y a resolver sus tareas por sí mismo, no solo mejora académicamente, sino que también fortalece la confianza en sus capacidades. De esta manera, pues el aprendizaje autónomo contribuye a formar estudiantes más responsables y personas más seguras de sí mismas. Bueno, pues este organizador nos permite comprender que el aprendizaje no es solo un proceso académico, sino también emocional y que como futuros docentes es fundamental promover tanto la autonomía como la autoestima para poder lograr un desarrollo integral en los estudiantes. Em, ¿Qué más puedo decir? No, bueno, pues que es importante reflexionar la cuestión que llevo repitiendo, de que el aprendizaje autónomo y la autoestima pues son procesos que están muy relacionados y pues que influyen mucho en la formación de los estudiantes. Pues se entiende que el estudiante desarrolla la capacidad de aprender por sí mismo, organizar su tiempo y asumir sus responsabilidades, em, mejorando pues la parte académica y también confiando en sus propias capacidades. Y pues es esa confianza la que le permite fortalecer su autoestima. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, compañera, tu mapa está muy bien, está muy creativo y pues es muy entendible de lo que tú estás explicando. Em, bueno, como aporte, entendí que el aprendizaje autónomo y la autoestima están como muy conectados, ¿sí? Ya que, digamos, el aprendizaje autónomo fortalece la autoestima, ¿cierto? Em, y pues al juntarlos, esto ayuda a que los estudiantes se formen como personas como más seguras, más responsables, más preparadas, como tú lo estabas diciendo, para enfrentar, ya sea académicamente o personalmente. Mm, sí, sí, compañera, pues igual es importante pues nosotros como docentes eh, pues tratar de promover actividades en donde los estudiantes pues puedan participar activamente, tomar decisiones, trabajar pues de manera más autónoma, pero pues con acompañamiento y motivación para que ellos así pues puedan crear esa confianza para también poder generar pues lo que se dice, el autoestima y su aprendizaje autónomo, ya que está pues muy relacionado los dos, o sea, uno lleva al otro. Bueno, Algo- compañera, de mi parte, felicitarte sobre todo la presentación y la manera de comunicarlo ha sido muy interesante y muy clara. Sin embargo, te quería pedir que si por favor me haces como digamos, me explicas un poco de manera puntual lo siguiente, y es que el aprendizaje autónomo sin autoestima no es posible y la autoestima sin el aprendizaje autónomo tampoco. ¿Me podrías explicar esa interdependencia que hay ahí, porfa? Pues sí, o sea, para uno tener un aprendizaje autónomo requiere tener como motivación, primero que todo, em, tener como confianza en uno mismo, porque a veces, pues, nosotros que estudiamos virtual,
nos damos cuenta que a veces hay muchos temas que uno realmente no sabe, no está seguro, no, o sea, no tiene la confianza de saber de que si lo está haciendo bien, de que si lo está haciendo mal. O sea, crear esa confianza en uno mismo, pues le ayuda también a generar lo que es un aprendizaje autónomo, ¿sí? Y digamos Ujú. que, eh, bueno, ahí te explico la parte de que la autoestima es muy importante para el aprendizaje autónomo. Y como el aprendizaje autónomo es importante o se relaciona con la autoestima, pues sería básicamente pues lo mismo, porque igual el, el aprendizaje autónomo, em, espérame, Refuerza la autoestima, podríamos decir. sí, o sea, es como que Ya, tú ya te como tienes más, automotivación. ya sabe cómo se empieza a expresar más, empieza como a estudiar más, empieza a motivarse más, empieza, o sea, los dos Ya, están muy, esa es la relación que tienen entre ellos. ya, claro, correcto. Sí, ok. Bueno, compañera, Mm. por mi parte, yo creo que me pareció muy bonito su tema, me parece muy interesante, porque pues yo veo que la relación entre el aprendizaje autónomo y la autoestima es algo tan poderoso que, o sea, no puede ser plenamente uno autónomo si uno no confía en las propias capacidades Ujú. y si no se Sí. fortalece en la autoestima académica, ¿no? Si no se experimenta el éxito a través del esfuerzo independiente es, es algo que pues que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Yo creo que eso se articula, yo creo que más que todo es con la autoeficacia, ¿no? Tiene también que ver mucho con la autoeficacia. Y como nosotros, como vamos a ser, bueno, o ya los que son docentes o nosotros como futuros docentes, es importante también para mí, creo, que es el acompañamiento del docente, como decía la compañera, que acompañamiento, o sea, que sí aprendamos a aprender solos, pero también que tengamos el acompañamiento de un tutor para podernos, pues, para poder mejorar nuestro aprendizaje. Me pareció muy bueno este mensaje y la verdad, compañera, la felicito porque tiene un, un, un mapa mental muy llamativo. Muchas gracias, compañera. No, y mira que con respecto a lo que dices, hay un señor de apellido Stanislas, una cosa así rara, bueno, es como francés, y él dice que si bien Jean Piaget, yo lo retomo porque me fascina este pensador, y él decía que la etapa de, digamos, de desarrollo neuronal completa se daba ya en una etapa más grande, ¿sí? Ya los últimos estudios en neurociencia nos dice que el bebé ya nace con la habilidad lógica de pensar, de analizar, de contar, ya tiene digamos, una estructura de pensamiento lógico ya innato que sí se desarrolla a lo largo de la vida, pero es ya innato, ¿sí? Por lo tanto, todo ese afán de construirle el alma en base a su independencia y una autoestima fuerte, pues viene desde chiquiticos, desde bebés, ¿sí? Entonces, eso me parece importante que no digamos, ah, no, es que ese fortalecimiento de este proceso de independencia, de autoestima, de considerar sus habilidades neurológicas, sus capacidades de pensamiento, esas habilidades metacognitivas, precisamente el aprender a aprender, ya se dan desde chiquiticos, desde pequeñitos, desde bebés. Entonces, vuelvo y digo, si bien son capacidades innatas, pero son capacidades que se van desarrollando a lo largo de la vida ya desde pequeñitos, no desde que entran a la escuela, ¿sí? Sino ya desde mucho antes. Sí, igual yo pienso que nosotros, bueno, por ejemplo, en mi caso, como docente de pedagogía infantil de niños chiquitos, pues esto es muy importante, ¿no? Ya que digamos que esto le puede ayudar al niño a que se pueda interesar por aprender, a que aprenda a manejar los Ujú. errores Sí. del estudio, que persista, bueno, o sea, tantas cosas que conlleva este tema. Entonces, pues para nosotros también es muy importante esto.
nos ayuda mucho en nuestra práctica, pues como docentes. Sí. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra pregunta? No, pues compañera, pues yo quería dar mi opinión acerca de tu organizador gráfico y pues de antemano también pues darte, sí, una felicitación, está muy chévere, está muy bien estructurado. Me parece que este organizador gráfico pues es una excelente representación visual donde podemos también pues ser claros y concisos, donde tú integras de una manera muy buena el aprendizaje autónomo y la autoestima, dando pues así, o sea, dándonos a conocer una estructura más clara y bien organizada, donde nosotros pues como docentes podemos entender fácilmente que el aprendizaje autónomo tiene aspectos como la independencia y la responsabilidad, la organización del tiempo, que es un factor demasiado fundamental. Entonces, pues me gusta cómo se destaca la idea y también cómo tú conduces ese aprendizaje como significativo al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. Sí, lo que es fundamental para el crecimiento personal, pues eh, no tanto personal, sino también académico y la conexión que se hace. ¿Sí? Mostrando como una autoestima alta, cómo puede mejorar la capacidad de aprendizaje en los niños y pues viceversa, de todas las maneras. Me doy cuenta que también enfatizan mucho el papel del docente, pues donde es bastante relevante porque nosotros somos los primeros mediadores en este proceso. Me gusta también que tienes esa facilidad, pues donde puedes integrar de manera muy fundamental a los estudiantes y a los educadores, donde podemos entender y fomentar el aprendizaje en su impacto en la autoestima, viendo que puede ser favorable pues a generar aprendizaje, poder trascender ideas, pues basarnos también de lo que ellos entiendan y de muchas cosas más. Esa sería mi opinión y de antemano pues está muy bonito tu mapa conceptual, mental, perdón. Gracias, compañeros. Seguimos con el compañero Jorge Fonseca. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Aló. Sí, señor, te escuchamos. Ya. Listo. Escuchamos. Listo, correcto. Entonces, pues bueno, ya con lo que respecta al proceso de autorregulación, por supuesto, como los demás compañeros ya han afirmado, hay un proceso necesario de interdependencia entre la cognición, la metacognición y la motivación. La cognición, pues ustedes saben que son estrategias básicas que nos enfrentan al desarrollo de desafíos académicos, mientras que la metacognición nos hace conscientes del cómo aprendemos, ¿sí? También del para qué aprendemos. Asimismo, la motivación influye en la elección de metas, en la persistencia, en el enfrentar desafíos con persistencia. Me parece importante y para mí es muy claro, valga la redundancia, dejar claro que sin motivación no hay aprendizaje. Los niveles de dificultad aumentan al no contar con la motivación suficiente para lograr. Ahora bien, en este proyecto de investigación, diagnóstico y tratamiento para el fortalecimiento de habilidades de pensamiento crítico en Institución Educativa Cristo de Pachacamilla, Las Dunas, en Perú, que entré a mirar la institución porque no tenía ni idea. Y como bien dice en el texto, es un pueblo en Perú donde se llevó a cabo esta investigación sobre estrategias para el desarrollo de habilidades de pensamiento. En el proceso les cuento, y yo creo que si se hace un parangón con las instituciones educativas, más que todo públicas en Colombia, se llegaría a la misma conclusión, y es que los profesores no
tienen pensamiento ni crítico ni creativo. Estoy de acuerdo con la respuesta que me dio la compañera al afirmar que los profesores, primero el currículum, sí, eso es en la investigación, se llega a ver que el currículum no está adaptado para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo. Los docentes también en su actitud y en sus aptitudes están más anclados en un proceso de desarrollo memorístico más que cognitivo y metacognitivo. Eh, por lo tanto, si no hay un orientador que tenga esas habilidades, no podrá iluminar el camino hacia un proceso de desarrollo de habilidades superiores de pensamiento. Ahora bien, el objetivo fue identificar las falencias en lo que respecta al desarrollo, fortalecimiento de habilidades de pensamiento superior. Asumir una postura crítica y creativa que afecte positivamente el currículum. Esa es una de las cosas en que se insistió mucho a la hora de hacer la investigación como la meta principal a través de medios y mediaciones didáctico-pedagógicos con que la institución no contaba. La práctica pedagógica dentro del plantel con el fin de formar estudiantes más autónomos, creativos, críticos, etcétera, transformando las bases pedagógicas que allí subsisten. Una necesidad inmanente dentro de la institución si se quería llegar a la producción y al desarrollo y procesamiento de habilidades de pensamiento superior. Ahora bien, el análisis se hizo un muestreo de 58 estudiantes, nos cuenta el texto, a los que se les sometió a un test diagnóstico con enfoque crítico para indagar sobre su nivel de pensamiento estratégico superior. Los resultados arrojados fueron bastante pobres en cuanto a que los docentes no enfocan su proceder académico en esta dirección. Las soluciones son de tipo emocional, de tipo, perdón, perdón, de tipo académico, de tipo estratégico. De hecho, se intenta resignificar y reelaborar los principios metodológicos y curriculares de la misma institución. Ahora bien, ¿qué teorías pedagógicas podrían y deberían, diría yo, ser aplicadas allí dentro de una institución con carencia de estrategias para el pensamiento crítico? Tenemos a Vygotsky, tenemos a Piaget, tenemos a Paul y Elder. En el caso de Vygotsky, el estado emocional, una adecuada interacción con con el contexto es súper importante. Mire que lo que estamos hablando entre nosotros es transversal, o sea, no lo decimos de manera individual lo que me pueda servir a mí, sino lo que le pueda servir a mi compañero con el fin de que mejoremos las prácticas académicas para beneficiar todas las habilidades de pensamiento que ya de por sí, de manera intrínseca, tienen los estudiantes. Entonces, el docente, orientador, por supuesto, un facilitador más del proceso, que dará la garantía de que aprender sea significativo e importante para el estudiante. Por esa razón es importante que no solamente el docente sea un orientador, emancipador, interesante, sino que el contexto lo sea también. Ahora bien, Piaget habla que de la educación debe tener un criterio emancipador, por supuesto, y recordemos que él habla del docente como un facilitador, ¿vale? Ahora bien, seguimos con Paul y Elder, quienes dicen educar para el fortalecimiento de habilidades de pensamiento crítico y creativo implica desarrollar habilidades de tipo cognitivo, metacognitivo y emocional. Es decir, allí los estudiantes solo sabían reproducir contenidos, pero no entendían la funcionalidad de los mismos. Por lo tanto, no había una estructura metacognitiva ni emocional que realmente los orientara realmente. Ahora bien, las estrategias para el aprendizaje autónomo. Aprendizaje basado en problemas, ustedes lo conocen bien. Estrategias dentro del aula para el fortalecimiento de la postura crítica. Recordemos que la palabra crítica
significa oportunidad, ¿sí? La oportunidad de, enfrentándose a desafíos, desarrollen y hagan crecer sus propias habilidades de pensamiento. Ahora bien, el aprendizaje basado en proyectos desarrolla la planificación, la creatividad y el trabajo en equipo. El aula invertida se investiga afuera y se debate dentro, en base a actividades prácticas. Esto me parece súper interesante porque permite al estudiante mm, salir en el espacio, en el tiempo en el que deberían, según el sistema habitual, estar dentro del aula, el salir, el investigar, el confrontarse con desafíos, con retos, propios de su contexto, les permite llegar al aula con herramientas para desarrollar el pensamiento crítico precisamente allí dentro del aula, que debe ser un espacio de desarrollo cognitivo, de debate, de investigación. Ahora bien, la lectura crítica, por supuesto, si ustedes se dan cuenta, toda la Ley General de Educación, así como todo el examen de admisión para la carrera docente dentro de la Secretaría de Educación en Colombia, mira a desarrollar la postura crítica del docente. Lo mismo se hace en el IFEX. No nos preguntan, digamos, sobre los contenidos como producto de un desarrollo memorístico, bien sí, como producto de un desarrollo de pensamiento crítico. Entonces, importantísimo tener en cuenta esa que debemos nosotros desarrollarla para poderla desarrollar de manera libre, espontánea e interesante dentro del aula. Asimismo, el debate es súper importante como estrategias para fortalecer el aprendizaje autónomo. Eh, yo creo que no sería más. De mi parte, pues es eso. Les pido un poquito perdón por la voz, pero tengo una gripa tenaz ya desde hace un tiempito que me está molestando, entonces es esto. El proyecto prácticamente lo que hizo fue analizar las condiciones que posibilitan o menos el desarrollo de aprendizaje autónomo y los resultados realmente fueron bastante preocupantes. Hola, Bueno, compañero, a ya. mí me parece muy interesante su contenido, su presentación. Realmente, sí, esta investigación, como su merced nos dice, es muy valiosa, ¿no? Sobre todo porque esto eleva el aprendizaje autónomo más allá de la gestión del tiempo o el estudio individual. Eh, bueno, nosotros tenemos que tener una vinculación eh, con la producción intelectual de alto nivel, ¿no? El pensamiento crítico y creativo es algo que es demasiado importante, y sobre todo ahorita para poder saber qué es lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, el contenido que estamos viendo, sobre todo en las redes sociales, todo eso también, o sea, tiene que ver absolutamente, el aprendizaje tiene que ver en todo, ¿no? Eh, Hubo algo muy importante que su merced dijo que, que podíamos aprender y que ese aprendizaje no solamente se llevaba, o sea, que era algo que tenía que ver con compañerismo, ¿no? El aprendizaje tiene que ver con lo que, o sea, si el compañero también aprende y es un aprendizaje colectivo. Entonces, si nosotros, o sea, aprendemos todos, sabemos qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y tenemos pues más metas y más enfoque, ¿no? Por ejemplo, en una institución, los profesores, si yo tengo un conocimiento y puedo transmitírselo a mis compañeros docentes, pues es importante, ¿no?
que ellos sepan de qué manera puedo, por ejemplo, si tengo una estrategia o algo para poder hacer crecer ese colegio, esa comunidad educativa. Me pareció muy interesante esa parte. Y también en las estrategias que tiene que ver con donde el estudiante decide cómo filtrar la información, ¿no? No solo que se lee, sino que pues también cuál es el primer paso del pensamiento analítico, sí, del pensamiento analítico y pues del análisis crítico de cada cosa que ellos leen, de los estudiantes. Muy bonita su presentación, me pareció muy interesante y pues eso es aparte del Perú, pero también en Colombia vemos que también hay mucha pobreza en la parte de pensamiento crítico, que tenemos que motivar pues a nuestros estudiantes, a nuestros hijos a que lean, ¿no? A que lean y que sepan qué es lo que están leyendo, si están de acuerdo o no, o sí, que tengan pensamiento crítico, como lo dice. Me parece muy interesante, compañero. Mil felicitaciones. Gracias, compañera. Pues pensando en lo que dices, realmente, digamos, yo siempre he pensado que si no se es consciente del problema, pues no hay, digamos, no hay la responsabilidad ni el afán de crear un cambio, ¿sí? Este texto a mí realmente me hizo pensar aquí, cerca de mi casa, en las zonas veredales, no tanto en las zonas céntricas, pero sí en las zonas veredales donde el aprendizaje en primaria es bastante crítico, realmente, bastante preocupante. Llegan a sexto y muchas veces no saben leer y escribir. Entonces ya a ustedes les doy un panorama acerca de la situación contextual cerca aquí donde vivo. El punto es, si soy consciente, pues realmente no solamente el tener la conciencia, sino también las herramientas para hacerlo. Y estos procesos de aprendizaje nos facilitan pues tomar una posición y tomarla desde un enfoque académico. Sí, compañero, me parece muy interesante. Yo vi hace poco un video, no recuerdo cómo se llama, es especialista en neuropedagogía, y ella decía, daba una historia de un señor que tenía el mejor maíz y le preguntaban, ¿pero qué hace para tener el mejor maíz? Y él decía, no, yo le doy a mis vecinos, le reparto maíz de lo que de mi maíz, yo les reparto a ellos. Y bueno, ellos decían, bueno, ¿y cuál es la estrategia? O sea, que Mm. reparta, bueno, y no estás dándole a sus contrincantes. Y él decía, lo que pasa es que cuando mi maíz se poloniza, sí, Poliniza. poliniza, qué pena Ajá. la manera, poliniza, pues entonces crece mejor. Eso es lo que nosotros debemos transmitir Mm. para Sí. nuestros estudiantes, para nuestro entorno. Nosotros tenemos que darle lo mejor para que esa comunidad educativa o esa comunidad en general, pues sea lo mejor, ¿no? Vamos a darle esa parte de maíz para polonizar y para que cada día sea mejor. También aparte de donde su merced dice que nosotros tenemos que ser conscientes de la educación que estamos dando. No solamente lo que transmitimos, sino también enseñar a los muchachos a pensar, que no se dejen llevar por lo que dice una red social, por lo que dice, sí, no, sino vamos, bueno, esto es una información, pero vamos a estudiarla, qué pasó, vamos a mirar la historia, vamos a ver qué hay en el sí, en la parte de antes, más allá de esa investigación o de esa noticia o de lo que nosotros estamos sabiendo, ¿no? De lo que nos están diciendo. Eso es importante para también a los chicos, para que no seamos como dicen, zombies, sí, que no se dejen llevar
por cosas pues materiales, por las redes, sí, por muchas cosas. Entonces, nosotros como docentes tenemos como esa responsabilidad dar lo mejor para que pues nuestra comunidad, nuestro entorno, nuestro ambiente y vaya creciendo, vaya mejorando y vaya creciendo y se vaya fortaleciendo en la parte educativa. Recordemos que la educación es la riqueza de un país, de una nación, es lo más importante. Sí. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Andrés Cárdenas. El día de hoy, pues, yo realicé una sinergia acerca de las dos lecturas, donde tomé en cuenta el aprendizaje autónomo y el aprendizaje autorregulado, tomando como punto de referencia que es el proceso donde el estudiante toma el control de su aprendizaje mediante la autorregulación mental y la aplicación de estrategias críticas con el fin de lograr una autonomía, responsabilidad y un éxito académico. Bueno, teniendo en cuenta esto, se divide en tres dimensiones, donde podemos encontrar la dimensión cognitiva, donde usamos procesos para codificar y organizar nuestra información, que está dividida en tres estrategias, donde podemos encontrar la estrategia de ensayo, la estrategia que sirve para repetir y memorizar términos claves, la estrategia de elaboración, que sirve para parafrasear y resumir, hacer información propia, estrategia de organización, donde podemos agrupar y esquematizar los conocimientos. Bueno, en primer lugar, pues teniendo en cuenta la dimensión cognitiva, pues esta se relaciona con los procesos mentales básicos, donde pues nos permiten codificar, podemos organizar, almacenar diferentes tipos de informaciones, destacando diversas estrategias de aprendizaje, donde en estas estrategias permiten que el estudiante transforme la información, teniendo la oportunidad de que ellos puedan parafrasear, resumir con sus propias palabras, logrando una comprensión más profunda para llegar finalmente a la estrategia de organización, donde ellos pueden tener esa capacidad de agrupar, esquematizar contenidos y facilitar la estructuración del conocimiento y hacer que esto sea más fácil para recordar y pues aplicar en su diario vivir. Por otro lado, podemos tener la dimensión metacognitiva, donde tenemos claro que este es el conocimiento y control sobre el propio proceso, donde podemos encontrar el conocimiento metacognitivo, donde es el saber de las habilidades que tengo y qué me pide la tarea, llegando a una regulación y un control, donde podemos hacer una planeación que es el antes, el monitoreo que puede ser durante el proceso y la evaluación que es después de haber realizado todo ese procedimiento. Bueno, esta dimensión metacognitiva se centra en el conocimiento y el control que tiene cada estudiante sobre su propio proceso. Esto implica que pues, el estudiante sea más consciente de sus habilidades, reconozca lo que se le exige y relacione una tarea y elija las estrategias más adecuadas de pronto para abordarlas, incluyendo procesos de regulación como planeaciones antes de iniciar una actividad y hacer un nivel reflexivo donde esto puede ser clave para ajustar diferentes acciones y hacer planes de mejoramiento, pues mejorando su nivel de aprendizaje. Por otro lado, podemos encontrar la dimensión motivacional, donde es la voluntad y el esfuerzo detrás de cada estudio, donde podemos encontrar la autoeficacia, que es la confianza en las capacidades propias, un control volitivo, que es la persistencia frente al cansancio o diferentes distracciones. Bueno, teniendo en cuenta esta dimensión motivacional, pues nosotros como docentes tenemos que jugar ahí un papel muy esencial porque pues hace referencia a la voluntad y el esfuerzo que cada estudiante invierte en su proceso formativo, donde nosotros como docentes tenemos pues esa capacidad de estar pues literal siempre dando como esa voz de aliento y siendo esa fuerza para que ellos puedan destacar pues sus aspectos como la autoeficacia, que en pocas palabras quiere decir a la confianza en sus propias capacidades para aprender y poder resolver sus tareas. Es importante tener en cuenta también el control volitivo,
que implica que es la persistencia frente a las diferentes dificultades, porque pues todos sabemos que no todos tenemos las mismas capacidades para aprender y pues que nuestros estudiantes pues siempre van a haber diferentes aspectos que les influyen emocionalmente, donde cada uno de esos puede ser factores familiares, factores de pronto de compañerismo entre su mismo grupo en el que él se encuentre. Entonces son tipos de variables que lo pueden ayudar a, pues, a generar desmotivación y pues ciertas distracciones y cansancio o en su efecto pues renunciar en muchos de los casos a su aprendizaje significativo. Bueno, teniendo en cuenta pues las lecturas que se realizó, pues yo también tomé como punto de referencia la en tu Perú, donde pues ahí hablaba mucho sobre estrategias de pensamiento crítico, donde como su concepto clave lo puede decir, pues se trata de evaluar y cuestionar la información de forma independiente, realizando un cierto tipo de acciones donde tienen la facilidad de analizar problemas, proponer soluciones y tomar decisiones informadas. Por otro lado, tenemos la autonomía y la responsabilidad, donde pues se puede observar que el estudiante es el mismo protagonista de su formación, donde pues tiene acciones como su autodirección, ética en el manejo de la información y compromiso con las metas académicas, generando así unas estrategias de aprendizaje autónomo, donde podemos encontrar diferentes herramientas que facilitan la independencia del estudiante, como la gestión del tiempo, el ambiente de estudio y la búsqueda de recursos y la estrategia del procesamiento, donde podemos encontrar la selección de ideas y comprensión lectora profunda. Bueno, teniendo en cuenta pues la autonomía y la responsabilidad se consolidan cuando el estudiante asume un rol activo en su formación, donde esto implica pues el desarrollo de su autodisciplina, actuar con ética en el manejo de la información y comprometerse con sus metas académicas en diferentes sentidos, donde el estudiante deja de ser, por ejemplo, un receptor pasivo y se convierte en un sujeto activo que toma decisiones, reflexiona sobre su aprendizaje y se esfuerza por mejorar continuamente. Pues bueno, teniendo en cuenta pues mi mapa conceptual, porque yo lo realicé en manera de sinergia, donde pues se quiere decir que integro las dos variables, puedo decir que las dimensiones cognitivas, metacognitivas y motivacionales, pues en conjunto permiten formar estudiantes más conscientes, más responsables y capaces de aprender a lo largo pues de la vida, donde pues esto es un enfoque que no solo se favorece en el rendimiento académico, sino que también nos contribuye a nosotros como un desarrollo integral hacia la persona o hacia las personitas que nosotros estamos formando desde ya, preparándolos pues para enfrentar los diferentes desafíos en el contexto educativo y con mayor autonomía y pues mejorando su pensamiento crítico. Bueno, yo pude pues mediatizar y pues observar que en el modelo de estrategias de aprendizaje autónomo para el pensamiento crítico plantea que el aprendizaje autónomo es un proceso fundamental en la formación integral, teniendo en cuenta que pues se vincula estrechamente con los diferentes desarrollos, promoviendo las capacidades, donde podemos analizar, cuestionar y proponer diferentes soluciones, generando nuevas ideas en las diferentes situaciones, obteniendo asimismo pues nosotros una participación activa por parte de todos, más reflexiva y pues mejorando así nuestro modelo pedagógico que cada uno pues hemos venido desarrollando de pronto en las diferentes instituciones como docentes en formación. Pues por lo menos en mi caso yo hasta ahora soy docente en formación y pues eso yo lo he venido pues promoviendo poco a poco en mi práctica pedagógica, donde pues uno va más allá de enseñar, es hacer, como dice la lectura, tener un pensamiento crítico y pues trascender el aprendizaje de una manera significativa. Pues eso sería todo por parte de mi parte y pues espero les haya gustado mi mapa mental. Perdón. Vale, compañero, muchísimas gracias. Yo creo que sí, o sea, más o menos lo que yo entendí y me pareció muy interesante es que su merced dice que bueno, que el aprendizaje autónomo y el aprendizaje autorregulado es lo que lo que convierte como a un estudiante pasivo en como decir, en un maestro de su propio destino, ¿no? Que pues o sea, se crea un sistema de aprendizaje como de alto rendimiento, o sea, depende del tiempo y
del tiempo que uno lleva aprendiendo, ¿no? Solo a su ritmo. Me pareció muy interesante esa parte y realmente pues lo digo por mi propia experiencia. Al principio uno dice, ay Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo no sé cómo hacer? Dice Dios, pero ya con el tiempo uno va diciendo, bueno, voy a ir diseñando estrategias para poder aprender, como a él mismo le decía en la bitácora. Nos están mostrando caminos, nos están guiando los tutores. De pronto no están todo el tiempo con nosotros, pero nomás con la guía que nos dieron en la bitácora, diciendo, sí, de esta manera es que lo voy a hacer, o esta estrategia es la que voy a tener. Y pues yo creo que pues esa partecita que su merced dijo, me parece interesante por eso. Sí, claro. Mil felicitaciones, Oye, compañero. muchas gracias. Y pues sí, es lo que yo digo, pues es que cabe resaltar que pues es de gran importancia porque pues ellos tienen pues esa capacidad de fortalecer sus habilidades, donde son esenciales no solo pues en el ámbito académico, sino también para la vida, porque pues ya toma aspectos como la responsabilidad, pues tener disciplina y pues la capacidad de resolver sus propios problemas. Compañero, felicitaciones. Está muy descriptivo el mapa mental que hiciste. Está bastante interesante. Además, que tiene como la secuencia muy, no digo solo interesante, sino que permite lograr realmente saber a dónde vas y qué quieres con tu mapa mental. Y sobre todo que hiciste este intercambio entre aprendizaje autónomo y autorregulado que finalmente son interdependientes. Sin embargo, yo quería preguntarte, para ti, ¿qué es lo que haría imposible o difícil un aprendizaje autónomo? Pues más que todo, diría que para mí el aprendizaje autónomo lo más difícil sería pues que ellos, o sea, lo hablo desde mi ámbito como docente en formación, sería decir que ellos tengan la confianza de trabajar sobre sí mismos y creer en sus capacidades. Porque pues como todos sabemos, todo se basa desde un inicio en la confianza que se tenga uno mismo. Y si uno muchas de las veces pues no se tiene esa confianza, es muy difícil llegar al desarrollo de ciertas habilidades donde pues podemos trascender y podemos desarrollar muy bien nuestro pensamiento crítico. Hay muchas de las veces nosotros nos dejamos de pronto atormentar que pues no, que quién sabe qué irán y si digo esto y si digo lo otro, quién sabe qué pensarán mis compañeros, puede que esté mal, puede que esté bien. Y a veces por más malo que el detalle que sea, siempre tenemos que pues con frente en alto dar nuestro pensamiento porque eso nos hace autónomos. Es la forma de pensar que tenemos cada uno y pues el autoestima que nos da cada uno para poder dar nuestro punto de vista hacia los demás y pues eso es cada cosa que nos hace diferentes. Sería así como mi punto de vista, donde pues nosotros tenemos como la capacidad de, pues, de aprender de nosotros mismos de una manera independiente. Pues así nos hacemos más fuertes y pues podemos fortalecer nuestro aprendizaje y pues generar una enseñanza significativa y pues también aprender nosotros de ellos, porque pues nosotros no solamente tenemos la capacidad de enseñar, sino también pues de aprender. Uno pues más que todo en el aula se basa en enseñar y aprender a enseñar. Ujú. Ya. Listo, vamos a Gracias. seguir a dar continuación con las respuestas a los procesos y sus procesos. Entonces, voy a iniciar yo. Bueno, eh, voy a presentar acá las respuestas. Bueno, iniciamos con el proceso de metacognición, con su subproceso de conocimientos a las personas. Entonces, pues acá tenemos unas preguntas de qué conocimientos previos tienes sobre el texto,
De los textos, se fue realizado el mapa mental del texto obligatorio y del texto que elegí, que es de Flores. Em, bueno, acá también hay otro subproceso que es la planificación estratégica. Entonces, ¿cómo se abordó las lecturas? Bueno, pues primero yo empecé como a leer primeramente el título y así pues leyendo el título pues ya uno tiene como más, como les digo, como a imaginarme de qué se iba a tratar esas lecturas, ¿sí? Em, lo mismo para el organizador gráfico, entonces utilicé Canva, porque pues siempre he trabajado en esa aplicación, en esa herramienta, entonces me parece como más útil para agregar imágenes, y convertir presentaciones en diapositivas de una manera fácil. ¿Cuánto tiempo duré en lograr el resultado de las lecturas comprensivas? Entonces, pues en semanal leí 2 horas diarias, cortadas en 30 minutos con un descanso corto. Mm, mm, Listo. Entonces seguimos acá con el proceso de autorregulación. Entonces, que tiene como su proceso autocontrol. Como lo he hecho anterior, la lectura obligatoria era de Zulma Lanz y era el de Flores González y Trujillo Rodríguez. Pues como pueden ver, acá está mi mapa mental que fue presentado anteriormente, explicado, y luego sigue el subproceso de autoobservación, mm, donde tenemos unas preguntas de cómo funcionó mi comprensión lectora, qué logré, em, si logré apropiarme la teoría de los conceptos de la lectura, si me quedó, bueno, conectar ideas y entender así mejor qué es la cognición, la metacognición y la autorregulación. Bueno, los obstáculos que encontré, fue pues bueno, pues a mí me encantaba mucho leer, entonces pues cada vez que no iba entendiendo algo, pues lo volvía a releer y así de esa misma manera anotaba, hacía resumen, em, para así comprender y analizar las lecturas. Y tenemos como su proceso de autoevaluación y de ajustes que son pues em, como los aportes que nos dio los compañeros acerca de cómo estuvo el mapa mental, si estuvo ajustado, si está relacionado con las lecturas. Y seguimos con el proceso de automotivación. Entonces acá nos preguntan cuál fue el interés del tema. Entonces, pues lo que me gustó fue que descubrí y aprendí por mí misma, em, cosas que no tenía conocimiento, y que me ayudan también como docente de formación, em, a conectarlo en el aula. Bueno, la relevancia para mi profesión, tanto como en estos procesos, es, como les digo, se tuvo en cuenta que fue claro en cómo aplicarlo, como lo he hecho anteriormente en mi práctica profesional, para fomentar niños autónomos y motivados, lo que impulsa a persistir y no dejar la lectura a medias, sino que ellos se entiendan, se imaginen, descubran, ¿sí?
Bueno, y tenemos otro subproceso, control volitivo y de esfuerzo. Cómo montué mi persistencia, si tuve algunas dificultades. Bueno, pues la dificultad mía es que, bueno, estas lecturas pues siempre son un poco extensas, entonces pues por falta de tiempo, pues no es que logré como comprender más allá de lo que decía, sino como lo principal. ¿Y qué hice para evitar el hábito de postergar actividades o el desánimo? Bueno, eh, para no caer en el hábito, organicé mi tiempo, eh, empecé con algo fácil, o sea, cuando sentía desánimo, pues tomaba un respiro, visualizaba, bueno, conectaba toda mi pasión que es la enseñanza. Y pues al final fue algo chévere porque pues ahí con ayuda de esas lecturas logré hacer mi mapa mental. Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias, compañera. Bueno, seguimos Gracias, compañera. bueno, con Milena, la compañera Milena. Compañera, acá me pide, o sea, me pide acceso No, a tu no, tranquila. documento. Yo seré breve, qué pena con su merced. Realmente, pues, dentro de la fase de la metacognición, pues, por ejemplo, en la parte, ahí yo aproveché la formación que he tenido en la licenciatura, pues, siempre he conectado con las TIC y, pues, dentro de las competencias digitales. Con la lectura de paredes, ¿no? En donde identifiqué la base teórica, teórica del aprendizaje autónomo. En este, pues, uno hace análisis de las debilidades y las fortalezas, donde, pues, reconozco que tengo una comprensión activa, donde yo subrayo esquemas, mm, y donde identifico la desconcentración, ¿sí? Yo tengo mucha desconcentración a veces. En el propósito, pues, tengo que lograr una parte más, como una síntesis más significativa, ¿no? Eh, en la planificación de las estrategias, el proceso metodológico para compensar las dificultades de atención. Tengo muchas dificultades de atención. Ahí tengo que, por ejemplo, utilizar escaneo de títulos y pues activar los saberes previos de la jerarquización de ideas principales. Los recursos que yo utilicé fue el Canvas, también, igual que la compañera. Me parece muy más, como que se me facilita más. Y dentro de la gestión del tiempo es muy extenso. Yo realmente leo y vuelvo a releer para poder concentrarme porque pues tengo problemas de concentración. En la autorregulación tengo como un control de ajustes, el autocontrol, yo pues sí trato de definir con claridad el rol docente, bueno, en la parte de eso, de guía y mediador, y en el autoobservación pues va a confirmar que soy muy distraída. En la parte automotivacional, creo que mi persistencia y como que una relevancia tengo hacia las TIC, ¿no? Tengo una parte de eso. Eso me motiva mucho, la parte de las tecnologías, me gusta mucho y entiendo mucho acerca de eso. Lo digo frente a la lectura que tuve
con paredes, ¿sí? Acerca de las herramientas tecnológicas. Y yo trato de que jerarquizar en esa parte de jerarquizar, siempre tener pues qué es lo más importante para dentro de mi aprendizaje. Eh, bueno, pues, como yo voy a ser futura licenciada en lenguas extranjeras, bueno, el nivel de conciencia que tengo dentro de mi propia aprendizaje, soy dispersa y pues hago mucha relectura y eso me permite ser más empática con los estudiantes. Eh, el aprendizaje no es lineal, las herramientas digitales son muy importantes, sobre todo las de gamificación también. Estas nos ayudan a mantener la atención cuando a veces no la tenemos. Em, Creo que esa es una de las maneras que yo puedo describir pues la parte de mi aprendizaje. Eh, y pues también otra cosa, soy muy visual. Yo siempre tengo tengo mi espacio de trabajo, tengo papelitos para acordarme qué es lo que tengo que hacer, con fechas, con nombres, con absolutamente todo. Tengo papelitos y de esa manera es que yo me acuerdo qué es lo que tengo que hacer. O a veces con el celular también le pongo notas para qué es lo que tengo que hacer. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Gracias, compañero. Eh, Sigue la compañera Gabriela. Bueno, para comenzar, eh, dentro del proceso de metacognición, en el subproceso de conocimiento de la persona y la tarea, identifiqué mis conocimientos previos sobre los temas. En este caso, pues ya tenía algunas nociones sobre el aprendizaje autorregulado, el aprendizaje autónomo, la motivación, y desde mi formación pedagógica también reconocía la importancia de la autoestima en el desarrollo de los estudiantes. Pero pues no tenía completamente claro todos estos conceptos y cómo se relacionaban entre sí. También reflexioné sobre mis fortalezas y debilidades. Como fortalezas identifiqué la capacidad de reconocer ideas principales, relacionar conceptos con mi formación y organizar la información en esquemas. Sin embargo, también reconocí habilidades como la dificultad para comprender textos con lenguaje técnico y la necesidad de mejorar pues la gestión del tiempo. En cuanto al propósito formativo, comprendí que estos textos pues no solo aportan en conocimientos teóricos, sino que también fortalecen mi formación como futura docente, ya que me permiten pues entender que el aprendizaje involucra no solo lo cognitivo, sino también lo emocional y especialmente en aspectos como la motivación y la autoestima. Luego, en el subproceso de planificación estratégica, definí cómo iba a abordar las lecturas. Primero realicé una lectura general para comprender el enfoque. Después, pues tomé apuntes con ideas claves y finalmente hice los organizadores gráficos que me ayudaron a visualizar mejor las relaciones entre los conceptos y las ideas que ya tenía. Como recurso utilicé Canva, que me permitió estructurar la información de manera clara, organizada y creativa. Además, pude distribuir pues el tiempo en 3 momentos, que fueron la lectura comprensiva, la elaboración de pues apuntes de lo que iba leyendo y el diseño pues de los organizadores gráficos. En cuanto al proceso de autorregulación, llevé a cabo el autocontrol mediante acciones como la lectura de los textos, la elaboración de resúmenes y la construcción de los organizadores gráficos. Em, Luego, pues la autoobservación, realicé una pausa para evaluar mi proceso. En este punto, pues pude identificar que sí estaba logrando comprender los textos que iba leyendo y pude reconocer pues las ideas principales y relacionar los conceptos, pero pues también encontré algunos obstáculos como el cansancio, pues las distracciones como el celular y la dificultad para poder analizar algunas partes
un poco más complejas que me llevaron a releer y profundizar más la información, también buscar pues conceptos que no comprendía muy bien. En el proceso de automotivación identifiqué que mi interés por el tema pues estaba especialmente por la relación entre lo emocional y el aprendizaje, que fue un factor que me ayudó a mantenerme pues comprometida y entender la importancia de estos conocimientos para mi formación profesional. Para mantener la persistencia, organicé mi tiempo, pues en lo posible traté de evitar distracciones y dividí la tarea en partes un poco más pequeñas para poder avanzar de manera más efectiva y pues evitar lo que es la procrastinación. Y a partir de todo este proceso, pues pude elaborar los dos organizadores gráficos. El primero que fue sobre el aprendizaje autorregulado y el segundo que fue el que les presenté anteriormente. Eso es todo. Muchas gracias. A continuación le damos paso al compañero Jorge. Ujú. Sí, muy buenas noches. Em, bueno, realmente todos estos conceptos, yo soy egresado de la UNAT, ahorita estoy terminando la especialización y realmente son conceptos que de alguna manera había recibido en el proceso de formación al final de la carrera, pero ya hacían parte de mi intencionalidad vocacional como docente. Mi padre fue docente y, digamos, él fue un profesor emancipador en el pleno desarrollo de sus funciones. Eh, que tenía conocimientos, pero sí los tenía, y reforzaron realmente mi práctica docente dentro del aula. Ahora bien, ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades para enfrentar la lectura de estos textos? Las fortalezas, yo vengo de un proceso de formación en seminario, estuve 10 años en un seminario católico, donde por supuesto el nivel de disciplina, a nivel de estudios, pues es bastante fuerte. Entonces no se me ha dificultado cómo organizarme en este sentido. Digamos que unas habilidades metacognitivas muy claras, muy definidas, por lo que tengo resúmenes y tengo otras estrategias mías propias que pues hacen que tenga, digamos, algo definido en lo que es aprender a aprender como tal. Debilidades, realmente he tenido algunas habilidades de tipo de salud. También mi sobrino estuvo bastante enfermo, bastante tiempo, unos 15 días, por lo cual se dificultó un poco estar presente de manera continua del desarrollo académico en la plataforma. Eh, Fortalezas y debilidades, pues, serían estas. ¿Qué propósito formativo creo yo que tendrá? Perdón, un segundo. ¿Qué propósito formativo creo que tendrán estos textos en su labor profesional? La verdad, toda. Son faros orientativos que realmente iluminan mi camino hacia el docente que quiero y sé que puedo llegar a ser. Eh, Cómo abordé las lecturas desde un pensamiento crítico, también hago conexión entre otros textos, hago parafraseo también. Solamente yo entendería mis apuntes porque tienen mucho de resumen, de síntesis. También utilizo mapas conceptuales, flechas, indicadores, indicadoras, cuadros que me permiten almacenar de manera resumida y precisa los temas que voy analizando. Eso me parece súper importante resaltar, el dar interconexión, que haya una interconexión funcional entre los diferentes temas. Eh,
los recursos para la presentación del resultado de las lecturas, ¿qué herramienta utilicé? Canva, como todos los demás. Eh, el tiempo realmente a la hora de hacerlo no fue tan difícil. Creería yo que unos 10 minutos. Lo que sí llevó bastante tiempo fue el análisis crítico para interpretar los diferentes conceptos. Ahora bien, el organizador gráfico, realmente yo hice dos. Uno lo hice, por decirlo de alguna manera, a mano, en Word, usando a Mafalda, hablando de la cognición desde una perspectiva personalizada, también de la metacognición y la motivación, y ya está el amigo que le responde, pues, es importante tener en cuenta y al docente como aquel que facilita y orienta el proceso siempre tener en cuenta el desarrollo de la propia cognición, de habilidades de aprendizaje, es decir, la metacognición que no es más que la cognición sobre la cognición, es decir, aprender a aprender. Y por supuesto la motivación, sin la cual ningún tipo de aprendizaje creo que sea posible. Ahora bien, realicé otro, este sí lo hice en Canva, sobre un búho. Me pareció importantísimo coger como medio el búho, siendo este como la metáfora de la sabiduría, precisamente por su temple, por la grandeza bueno, que se puede analizar en su mirada. Ahora bien, la cognición, metacognición, la autodeterminación, autorregulación, cognición, son todos procesos que revelan un aprendizaje que realmente es funcional, activo y constructivo. Para mí, un aprendizaje es funcional en el momento en que cambia la estructura mental y emocional de un estudiante para cambiar el mundo. Es eso. Em, ¿Está funcionando mi proceso de comprensión lectora? Creería que sí, me parece que sí. Hay un desarrollo de aspectos críticos y creativos que me parece importante. Eh, los obstáculos que he encontrado son la proliferación abierta y permanente del método tradicional, las pedagogías que todavía estancan bastante, y que desafortunadamente miran al estudiante como medio y no como fin. Yo creo que en eso está la diferencia. Si se trata al estudiante como un fin, las cosas cambian. Si se trata como un medio, sometido a intereses y necesidades académicas, pues lo que hacemos es cosificarlo y por lo tanto quitarle dignidad y valor. Ahora bien, la reflexión sobre los que sobre lo que los ha mantenido comprometidos, el interés intrínseco por el tema. Siempre es una sugerencia metodológica orientativa que realmente dignifica mi labor dentro del aula, y mi proceso didáctico por dentro y fuera del aula también. ¿Qué me motivan? El mejorar a los alumnos para que la situación de su entorno más cercano pueda ser más constructiva y dignificante. Sería eso, compañeros. Muchas Entonces, gracias, compañero. compañero. Y le damos el paso al compañero Guillermo. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta mi proceso de metacognición, donde pues dando respuesta a las diferentes preguntas, donde una de ellas es qué conocimientos previos tenía yo ya sobre los textos que iba a leer, pues yo antes de abordar las lecturas, pues ya tenía ciertos conocimientos previos, donde pues estaban relacionados con el aprendizaje autónomo, donde yo ya entendía que era pues la capacidad del estudiante para gestionar su propio proceso de aprendizaje, mediante su autorregulación, su planificación, el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, y bueno, ya tenía las nociones básicas también sobre pensamiento crítico y muchas más. Bueno, por otra parte, pues identificando las diferentes pues fortalezas y debilidades que pues yo me encontré en el camino al leer sí, al hacer estas lecturas,
Pues la capacidad de, pues como fortaleza tenía la capacidad de identificar las ideas principales, pues yo tengo la capacidad también que se me facilita organizar la información y realizar diferentes tipos de síntesis, pues a partir de los diferentes textos. Pues también tengo disposición para el aprendizaje y pues motivación. Pues dentro de mis dificultades que yo tuve, fue la concentración, porque pues yo también tengo una mente demasiado dispersa y pues esto me afectó de cierta manera, pues porque ya que me tocaba pues haga pausas activas, realice otro tipo de actividades, pues tratar de despejar un poquito la mente para poder completar mi actividad. Bueno, como mi propósito formativo en mi labor profesional, pues yo diría que, pues, observa que estos textos pues tienen un propósito formativo fundamental, donde podemos contribuir al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo, donde pueden ser consideradas como unas competencias esenciales en el contexto educativo, siendo pues dando paso a realizar o a generar diferentes tipos de habilidades de una manera reflexiva y pues generar tomas de decisiones y proponer soluciones innovadoras. Bueno, en el subproceso de planificación estratégica, donde donde pude abordar la lectura, en primer lugar, pues yo realicé una lectura exploratoria donde pues pude identificar las diferentes temáticas de las cuales pues hablaba el texto, qué contenido tenía, sacar pues las diferentes palabras claves y cuál era su propósito pues principal. Posteriormente pues ya me senté pues más con paciencia a realizar una lectura más detallada, durante pues pude registrar mis diferentes apuntes, haciendo pues ya sacando como lo principal, lo subjetivo, los diferentes eh, los diferentes conceptos, donde pues conlleva la elaboración de mi organizador gráfico, en donde me permitieron pues organizar la información de una manera estructurada y pues comprender las diferentes relaciones entre los distintos conceptos abordados. Como recurso para el organizador gráfico, pues yo utilicé pues Canva. Pues a mí se me facilita mucho esa plataforma, la verdad, yo siempre la he usado, ya llevo usándola hace mucho tiempo. Y se me hace que tiene pues un buen contenido donde nos permite pues trascender la información de una mejor manera, tanto visual, es más dinámica y pues lo puede hacer uno de una manera más ordenada, estableciendo pues las diferentes conexiones entre los conceptos. Bueno, en la distribución del tiempo, pues yo organicé el tiempo en 3 etapas, donde pues primero dediqué un espacio para la lectura comprensiva, luego pues realicé la elaboración de mis diferentes apuntes, ideas importantes, ideas secundarias, y pues tercero pues empecé con el diseño del organizador gráfico con el objetivo de consolidar y pues presentar la información adquirida y pues posteriormente pues darles a conocer mi punto de vista acerca de las diferentes lecturas realizadas. Como proceso de autorregulación y su proceso de autocontrol, pues yo realicé la lectura obligatoria, que era el aprendizaje autorregulado, en lugar de la cognición y la metacognición y la motivación. Y por mi parte, pues yo escogí la del modelo de estrategias de aprendizaje autónomo para el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes de educación primaria en Instituto Universitario de Innovación, Ciencia y Tecnología, INUDI, Perú. Posteriormente, pues ahí les presento mi mapa y bueno, en el subproceso de autoobservación, ¿cómo está funcionando mi proceso de comprensión lectora? Pues yo considero que mi proceso de comprensión lectora está funcionando de una manera adecuada, ya que me permite pues identificar las diferentes ideas principales y el reconocimiento de los conceptos clave de una manera pues activa y llegando a una mejor organización de la información. Por otra parte, pues encuentro la otra pregunta que es, pues si estoy logrando la apropiación teórica y conceptual de los textos, pues yo considero que sí, a mi manera de pensar, porque pues comprendo, pues no muy a fondo y pues a pesar de que llevo poco, pues solamente en el transcurso de la carrera, pues yo no he ejercido, sino escasamente lo de prácticas pedagógicas, pues yo siento que yo reconozco la mayoría de conceptos, o bueno, algunos, con un poquito de nivel de profundización, lo que pues me ha ingerido pues en realizar pues estas lecturas detalladas y pues uno lo relaciona con releer, por decirlo así, ciertos apartados complementando
pues mis conceptos que ya tenía, complementándolos con referentes teóricos más avanzados y pues con diferentes artículos. ¿Qué obstáculos encontré en cuestiones de tiempo, distracciones, dificultad en el análisis y eso? Pues yo identifiqué diversas dificultades, la verdad, pues porque pues en primer lugar, el tiempo disponible para mí pues no siempre es suficiente, pues debido a que es muy complejo a veces dedicarle el 100% a la lectura y pues como bien lo decía anteriormente, yo también tengo una mente demasiado dispersa, entonces pues para generar ese nivel de concentración es harto complejo, pues para mí sí se me dificultó bastante. Eh, a veces pues el cansancio mental, pues eso me disminuyó mi nivel de concentración también y pues en algunos textos se me dificulta también pues diferenciar las ideas principales de las secundarias, así como pues hacer como el resumen o sintetizar la información de los conceptos claros y pues precisos. Pero pues finalmente pues gracias a eso pues pude realizar mi actividad pues basándome en el uso del lenguaje académico complejo y pues teniendo en cuenta las variables de los diferentes autores. Bueno, teniendo en cuenta el proceso de automotivación, impulso y persistencia, encuentro la pregunta de cuál fue el interés interesé con el tema. Pues el tema me despertó a mí un interés personal, especialmente en comprender cómo el aprendizaje autónomo influye en el desarrollo del pensamiento crítico y pues también tiene la variable de hacer la integración con el pensamiento creativo en los estudiantes, donde pues yo pude observar que el artículo resaltaba que los estudiantes deben aprender a autorregular su aprendizaje y desarrollar habilidades de orden superior, donde pues me motivó a profundizar esto en la lectura. Por otra parte, pues encuentro la relevancia para mi profesión, es que pues sí, ya que me brinda pues fundamentos teóricos sobre el aprendizaje autónomo, pude aprender un poquito más sobre el pensamiento crítico y pues enfatizarme también en lo creativo, porque pues más que todo de eso se trata, de ser pues nosotros integradores de todo este tipo de temáticas y poder generar una sola idea, pero bien fundamentada. Bueno, por otra parte encuentro cómo mantuve la persistencia a pesar de las dificultades, pues bueno, fue algo complejo, pero pues organicé el trabajo pues en los diferentes momentos, distribuyendo actividades de lectura, pues análisis, haciendo síntesis en varios días, realizando sesiones pues cortas, porque pues la verdad pues yo sí cadezco un poco de tiempo, pero pues bueno, todo se logró gracias a Dios. Bueno, por otra parte, ¿qué hice para evitar el hábito de postergar las actividades y el desánimo? Pues para evitar eso, pues establecí pues la planificación previa del tiempo, más que todo. Y generé pues un horario específico diciendo pues, ejemplo, voy a dedicar 10 minuticos ya a la lectura al mediodía, 10 minuticos en la tarde y así de a poquitos, pero pues siempre generando la misma consistencia y la misma disciplina para llegar a la elaboración de mi organizador gráfico. Bueno, eso sería todo por parte de mi bitácora. Pues teniendo en cuenta la conclusión pues, de toda la reunión y de los diferentes organizadores gráficos, pues se puede analizar que en los procesos cognitivos mediante el uso de organizadores gráficos nos permitió a nosotros comprender de una forma integral en entender cómo se desarrolla el aprendizaje de los estudiantes, destacando pues la relación entre la atención, las funciones cognitivas, el aprendizaje autónomo. Todos estos recursos nos facilitaron la organización y la comprensión de la información, donde pues pudimos nosotros de diferentes maneras hacer visible la conexión entre los conceptos teóricos, las manifestaciones en el contexto educativo que cada uno pues nosotros de diferentes puntos de vista pudimos llegar a uno solo que era pues el pensamiento y más que todo pues la comprensión de la información, donde pues pudimos hacer posibles estrategias de intervención desde ámbitos como la neuropedagogía y pues evidenciamos que las dificultades en las funciones ejecutivas pues de una u otra manera afectan los procesos claves como la planificación, la autorregulación, la toma de decisiones, lo que incide directamente en el rendimiento académico y en la forma en que nosotros como docentes y en la forma en que los estudiantes pues pueden enfrentar sus actividades escolares. Bueno, de esta manera pues también podemos decir que se reconoce que el aprendizaje autónomo tiene un rol fundamental en el desarrollo del pensamiento crítico, como lo mencionaba anteriormente, y que los estudiantes pues tienen la capacidad de jugar su rol activo. Por otra parte, pues ya para finalizar esto, yo puedo decir que este trabajo pues nos resaltó la importancia de implementar prácticas educativas innovadoras y contextualizadas donde pudimos integrar los aportes de neuropedagogía
contribuyendo así en una educación más significativa e inclusiva y centrada siempre en el desarrollo integral de los estudiantes. Pues bueno, muchas gracias y pues eso sería todo. Vale, muchísimas gracias. Pues en conclusión, nosotros tenemos que, como docentes, saber ser, saber hacer, saber enseñar y tener un equilibrio entre el enfoque psicológico y bueno, el aprendizaje autónomo también se consolida como un proceso sistémico donde la metacognición y la autorregulación actúan como ejes conductores para transformar la intención educativa en un logro real. Muchísimas gracias a todos, compañeros. Realmente fue una reunión enriquecedora. Aprendí muchísimo acerca de ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz semana. Gracias.